¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name? Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Bueno, entonces esta conferencia número 12, análisis de ejemplos de sueños, va llevándonos poco a poco como a una conclusión que escuché sotto voce, aquí en voz baja, y es que el sueño en sí mismo no significa nada. El sueño significa algo cuando conocemos la vida de la persona, cuando hay asociación libre por parte del soñante en relación al sueño. Porque si no, sin el contexto, lo que terminamos es haciendo interpretaciones salvajes, la llamará Freud por allá en otro lugar, o silvestres, en el sentido de que estamos colocando como interpretación una ocurrencia propia. Pues, en el sentido de un público no avisado del psicoanálisis. Pero un público avisado del psicoanálisis, como son ustedes ya con 12 conferencias leídas, sí pueden llegar a intuir que hay algunas cosas que por allí pueden tener alguna relación con algún conflicto o alguna preocupación o alguna aspiración del soñante. Por eso algunas de las interpretaciones que ustedes dijeron comenzaron a ser como muy orientadas en relación a lo que sería una interpretación en psicoanálisis. Entonces, fundamental, la asociación libre del paciente respecto al sueño. Eso quiere decir que uno no interpreta el sueño, sino el relato del sueño, e interpreta el relato del sueño ayudado de las asociaciones libres del soñante. No es un oráculo, no es un manual que exista con independencia del soñante. Por eso el sueño quiere decir para cada uno una cosa distinta. Seguramente ustedes sueñan poco con trenes, pero en cambio pueden soñar más con autos, con buses, con el metro, pueden soñar con aviones, que son como cosas más próximas a la vida cotidiana de ustedes. Me gusta mucho la manera pedagógica como Lina nos transmite estos ejemplos, porque fíjense que ya nos hemos apropiado de ciertas cosas. En el primer ejemplo, el tío fuma un cigarrillo a pesar de que es sábado, una mujer lo acaricia y lo mima al soñante como si fuera su hijo. Ese es un sueño brevísimo. Y ya sabemos que allí está la condensación y por eso es breve en relación a todos los pensamientos latentes del sueño. Aparece en el segundo ejemplo los restos diurnos. Por ejemplo, que él había visto regularmente la muchacha que paseaba al perrito salchicha. Eso es un resto diurno. Con ese resto diurno armó el sueño. O en el tercero, que él había escuchado de una persona un comentario, puede producirse un accidente y eso lo integra en el sueño. O la visión de las amigas de la hermana. Ahí tenemos varios elementos, Dilina. También aparece lo del simbolismo del sueño. Por ejemplo, cuando uno lee se topa con su hermana en compañía de dos amigas que a su vez son hermanas. Le da a las dos la mano, pero a su hermana no.
Si conocemos un poco del simbolismo del sueño, entenderemos que llama la atención, primero, que sean dos hermanas, entre ellas, dos amigas que son hermanas entre ellas, es decir, hay que suponer un parecido. Y ahí está la simbolización de los senos de las mujeres, dos. Y le da la mano, pues es decir, se atrevería a tocarlas, los pechos de las damas, pero a la hermana no. ¿Por qué? Porque hay la prohibición del incesto. Lo mismo en el primer sueño. Hay la prohibición del incesto, por eso una mujer lo acaricia, dice, sería mi madre, pero eso sería prohibido. Aparece de nuevo la prohibición del incesto, pero en la medida en que el tío se permite la transgresión, siendo judío, de fumar el sábado, entonces él también podría permitirse la transgresión. Hay la aspiración a un deseo incestuoso, lo mismo que en el cuarto ejemplo. Si mi tío, que es un santo, transgrede, yo también podría, es decir, se da un permiso. El permiso es esa realización disfrazada de un deseo incestuoso. También hay otro simbolismo, la bicicleta como ciclos, la repetición de una situación. Fíjese cómo el sueño utiliza recursos para expresar ideas abstractas. La idea abstracta de una cosa que se repite, pues el sueño utiliza la figurabilidad de la bicicleta, el ciclo, lo que se repite, lo que vuelve otra vez, y siempre que se encontraba con la chica, él andaba en bicicleta. Entonces yo creo que ahí ya tenemos varios elementos, el resto diurno que aparece en el sueño, el simbolismo, las dos amigas, los senos, pero también la bicicleta como el ciclo, el par de damas que lo miran con burla representando a la chica que no está. Aparece la superación de un obstáculo. Por ejemplo, el obstáculo del incesto aparece representado en el superado porque el tío santo fuma un sábado, siendo judío, donde no hacen nada, no trabajan, solamente oran. No se permiten placeres sexuales ni placeres es un ayuno. Entonces, si él que es tan santo se permite una transgresión, le da permiso a él. Y ahí ya podemos ir comprendiendo una cosa que él en la conferencia 14, en la 14ª, el cumplimiento del deseo, que no se expresa porque aquí ya comenzamos a ver qué tipo de deseos son los que se cumplen, se realizan en el sueño. Un deseo incestuoso en el primero y en el cuarto, un deseo erótico en el segundo, y en el tercero hay varios deseos que están allí. El uno es un deseo agresivo, porque él es un celoso. Y precisamente no se casó con esa chica porque esa chica, ¿cómo fue que dijiste? Era una bandida. Y entonces si él comenzara a matar a cada amante que ella tuviese, pues entonces terminaría como en el sueño matando a todos los pasajeros, a todos. También se recoge el resto diurno del relato del loco, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí ya nos van dando elementos de cómo es que funciona el trabajo del sueño, la deformación, la realización de deseos, la utilización del material diurno, la metonimia, la simbolización, la metáfora, por ejemplo, el tren como metáfora de la vida, y alusiones. La chica dice, si el tren se va a chocar, hay que subir las piernas, pero subir las piernas, ella lo está diciendo para protegerse, así como dicen que cuando se va a estrellar un avión hay que tomar una cierta posición de inclinarse, no sé qué, este es de levantar las piernas en el tren, pero levantar las piernas era lo que ella hacía cada que salían por allí y que iban a tener relaciones sexuales. Eso es una alusión a la sexualidad, pero que en el sueño aparece simplemente como el tren para, hay la idea o en el aire se respira un accidente y es la asociación libre
Es la asociación libre la que va aportando los elementos sexuales del sueño. Fíjense que Freud no ha dicho nada de lo sexual, son los mismos pacientes. Es que cuando salía en tren con esa chica a distintos lugares, generalmente era para tener relaciones sexuales con ella. ¿Cómo aparece? Levantar las piernas si hay un accidente. Es que además esa chica era particularmente infiel. Hay también ahí una alusión sexual. Es que la chica que yo me encontraba con el perrito era una chica que me gustaba y el perrito me muerde y no me quiere soltar. Ahí hay un asunto de cómo, una metáfora de cómo él está prendado, agarrado, mordido por el sentimiento que tiene hacia ella, representado en la mordedura del perrito que no lo suelta, pero que no le hace daño. Por eso él dice no tiene sentimientos desagradables por la mordedura ni por la escena. Le gusta incluso la escena. Pudiéramos decir en una asociación delirante propia, es la chica la que le está echando los perros, en la expresión coloquial nuestra, pero para alguien de 1910 seguramente esa expresión no existía, y menos en el alemán de la época. Pero un poco es el contexto. La bestia no lo quiere soltar. Lo que no lo quiere soltar es el sentimiento que él tiene por esa chica. Y sin embargo, ahí es una escena donde se ríen. Hay una risa. Vamos a releer algunos pasajes de esta lección y a tratar de traer elementos de las anteriores para ampliar nuestro conocimiento respecto al sueño. Dice, muchos sueños que emergen durante las terapias se sustraen enteramente a una interpretación completa. Esto también es interesante saber. Todos soñamos y todos los días, pero es distinto los sueños que se hacen dentro de una terapia psicoanalítica a los sueños que se hacen cuando alguien no está en terapia analítica. ¿Por qué? Porque los sueños en una terapia analítica están orientados hacia el terapeuta. Se sueña para el psicoanalista. Mientras que cuando uno no está en análisis sueña, pues porque sueña. No se dirigen a nadie. A uno mismo tal vez. Pero generalmente uno no le presta atención y piensa que los sueños son, o los olvida. Mientras que en un análisis, cuando un psicoanalista le dice, es importante los sueños, el sueño es el camino real hacia el inconsciente, traiga los sueños, generalmente la gente se aplica a soñar, sueñan para el analista. Es decir, son sueños que se dirigen a alguien. Y sin embargo, son sueños fragmentados. Y dice Freud una cosa muy interesante acá. Los sueños nacieron del conglomerado de un material psíquico que todavía desconocemos. Su comprensión será posible solo después de concluido el tratamiento. Es decir, para tener un sueño exhaustivamente examinado hasta sus últimas consecuencias, es necesario que ya haya terminado el tratamiento para conocer en ese sueño qué elementos era de la neurosis de un sujeto los que se expresaban en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Pero eso quiere decir que los sueños, en cierto modo, son la síntesis de nuestra neurosis. En un sueño uno puede conocer muchos elementos de la vida de alguien. Por ejemplo, aquí tenemos en el primero un elemento particular, la inclinación de un sujeto hacia la madre, viviendo en un contexto judío donde son particularmente creyentes y respetuosos y devotos y guardadores, por ejemplo, de los sábados. Ya sabemos 2 o 3 cosas de él, pero no lo sabemos todo. Del otro, el tercero, sabemos que
tuvo una aventura, amó a una mujer, no se casó con ella, era un gran celoso, pero la chica con la que él quería casarse tenía una inclinación a la infidelidad. Entonces uno diría, ¿por qué por qué un celoso elige a una chica infiel? Uno diría, si es celoso, elegirá a la más fiel. Pero no, elige la infiel. Ahí comenzamos ya a tener elementos neuróticos. ¿Por qué él elige a alguien el que está garantizado un sufrimiento? Fíjense cómo van revelando los sueños cuestiones muy precisas. Dice entonces, además, la comunicación de tales sueños haría preciso revelar todos los secretos de una neurosis. Cuando comienza a decir qué se le ocurre sobre este detalle, sobre eso, se van revelando todos los secretos. Y por secreto profesional nosotros no revelaríamos todos los detalles de una neurosis de alguien de tal modo que fuera reconocible. Y ello no nos cuadra. Entonces, ya que hemos abordado el sueño justamente como preparación para el estudio de la neurosis, pues no va a desarrollarlo. No obstante, hay dos ejemplos clínicos en Freud. El uno se llama análisis fragmentario de una histeria, conocido como el caso Dora, donde el historial incluye el análisis de dos sueños de una manera muy exhaustiva. Y también con El hombre de los lobos hay también la interpretación de un sueño dentro del historial. Pero si ustedes leen la interpretación de los sueños, la mayoría de los sueños son los de Freud. Él pone sus propios sueños para ir interpretando la metáfora, la metonimia, la figurabilidad, el simbolismo, etcétera, etcétera. Y es a partir del análisis de los sueños de Freud que los psicoanalistas hemos sabido de la neurosis de Freud. Porque era un neurótico, como hoy, un neurótico que además creía en la normalidad. Por eso él dice, este tipo era particularmente neurótico. Y bien, hoy diríamos, no hay normalidad. Hay neurosis, hay psicosis, hay perversión. En alguno de esos subconjuntos ustedes están, y yo también. Ya se desdibujó la línea de la normalidad a medida que el psicoanálisis se fue separando de la medicina, que la medicina sí tiene el paradigma muy preciso entre lo normal y lo patológico. Es más, Jacques Lacan después dirá, todos estamos locos, pero cada uno, digamos, delira de una manera o neurótica o psicótica o perversa. Comiencen a conversar con las personas, escuchándolas simplemente, incluso los próximos, los amigos, la familia, las mamás. Y ustedes podrán detectar un puntico en el que dicen, está loca. Por ejemplo, alguien me contaba esto, que conoció a una chica. Entonces, la chica es de una región del país muy curiosa, enseguida van a detectar cuál. Entonces, le llamó la atención y comenzó a decirle que le encantaría conocerla. No, pero es que vea, Dios nos mira, usted tiene que ser muy fiel a su esposa, amar mucho a su familia, yo estoy oyendo alabanzas, yo estoy rezando por usted. Y el tipo dice, está loca, loca de Dios. Hay gente que está loca de Dios. Entonces todo el día en función de Dios, su vida la guía por Dios. Aquí aparece, por ejemplo, el tío de este primer sueño. Está loco. El que quiera ser un santo, está loco. Porque ¿quién puede ser santo? Privarse de las satisfacciones corporales, del comer en el ayuno, de la sexualidad en la abstinencia, del fumar sabiendo que es un fumador y le gusta. Es una locura y cada quien está en la suya. Después conversan con otra persona y le dice, después de que ya le tienen cierta confianza,
les dice esa persona, mira, como yo te tengo tanta confianza, te voy a contar un secreto que a nadie le he comentado, y saca un papelito y dice, en este papelito hay unos mensajes que me han enviado unos extraterrestres, pero no te vas a burlar de mí, no te vas a burlar de mí, ya te estás burlando, no te voy a contar. Mira, estos mensajes nos dicen cuándo se va a acabar el mundo, y de resto es una persona común y corriente. Entonces tú dices, en ese punto, este man está loco, delira. O el otro que dice que va a salvar el mundo, que va a transformar la forma de pensar de la gente, la mentalidad, es otra forma de locura. Todos estamos locos. Hay unas que son locas de amor, otras locas por la comida, comen, vomitan, locas por la figura del cuerpo, entonces se matan en el gimnasio, se matan con las dietas, y se siguen mirando en el espejo, ¡qué gorda estoy! Y están forradas, los huesos forrados, se siguen viendo un gordo no sé dónde. Es una locura. Puede ser palabras, representaciones de palabras, representaciones de cosas, dice Freud. Pero el punto es que cuando uno no recuerda fue porque reprimió, inmediatamente se despertó, reprimió el sueño, lo volvió a relegar al inconsciente. Por eso cuando uno está en análisis y sueña para el analista, hace el esfuerzo de anotar, de recordar qué fue, de hacer un esfuerzo de memoria, etc. Otro punto, hablando de el primer sueño, lo expongo porque puede mostrarles cuán inasequible a la comprensión es en general un sueño antes de que el soñante nos haya dado su referencia sobre él. Creo que esto nos queda clarísimo. Si el otro no hace la asociación libre y nos da la referencia sobre el sueño, deliramos nosotros con el sueño mismo. En el fondo, lo sospecho, ustedes consideran que la interpretación del sueño por reemplazo del significado simbólico es el ideal y querrían dejar de lado la técnica de la asociación. Me propongo sacarlos de ese pernicioso error, porque si tuviéramos los símbolos, entonces inmediatamente diríamos, ah sí, claro, el tren simboliza el falo porque es alargado, y cuando entra en el túnel simboliza la vagina de la mujer, entonces que entre el tren en el túnel es un coito. Eso es un error. Es un error porque lo que aquí nos está diciendo es, si tuviéramos el significado simbólico, eso fuera lo ideal, pero si no tenemos la referencia del sueño sobre él, es decir, su asociación libre, sería un craso error reducirlo al símbolo. Fíjese que él introdujo lo del símbolo, pero dijo, esto no reemplaza la asociación. Lo determinante es la referencia simbólica, lo que el paciente asocie respecto al sueño. Y eso cambia el significado. Hace que el significado siempre sea singular, sea personal. Otro pasaje, el sueño al cual él le dedica la mayor parte de esta lección. Freud se ocupa acá, en este pequeño parágrafo 3, del sueño de la muerte de las personas queridas, que es todo un capítulo en la interpretación de los sueños. Dice, cuando alguien ha perdido a un deudo querido, hasta mucho tiempo después produce sueños de un tipo particular, en el que el conocimiento de esa muerte y el ansia de revivir al muerto conciernan el más asombroso de los compromisos. Se sigue soñando con el muerto, se le ve vivo o se le ve muerto, pero en todo caso eso no deja de pasar, que se siga soñando con el muerto un tiempo, si es una persona querida. Incluso de mi propia clínica puedo contarlo. Una señora
de unos 50 años, viene a verme porque su hija está muy preocupada por el hecho de que ella sufre depresiones, la señora. Pero resulta que cuando ya escucho a la señora me cuenta que ella era la hija menos querida por la madre y sin embargo fue la hija que siempre estuvo al lado de ella todo el tiempo. Incluso en un momento dado en que tenía unos 22, 23 años, como algunas de ustedes, se enamoró apasionadamente de un hombre e incluso se casó con él, pero el hombre le dijo: tenemos que cambiar de ciudad porque en esa otra ciudad yo tengo manera de hacer negocios, de trabajar, pero no nos podemos llevar a tu mamá. Y ella se fue y a los 8 días le confesó al marido que le hacía una falta enorme su mamá, que estaba pensando quién le iba a cuidar, etcétera, etcétera. Una mamá que no la quería. Y dejó al marido para irse a vivir a la casa de la madre y acompañarla y hacerle los destinos y trabajar y sostenerla, etc. Es decir, renunció a su propia vida sexual, marital, amorosa, a tener hijos, etc. Ah, no, sí tuvo una hija de él. Pero renunció por el amor de la madre. Todas las hermanas se casaron, ella se quedó siempre con la madre, que no la quería. Y la madre sufrió una enfermedad larga. Y esta siempre ahí al lado, buscando que la madre la reconociera. Le dio Alzheimer a la madre. Entonces ni siquiera sabía quién era esa que la cuidaba. Cuando murió la madre, ella sintió que en cierto modo se había liberado pues la madre del sufrimiento. Y ella de esa especie de esclavitud, pero se sintió, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Una vida dedicada al cuidado de la madre. No está el objeto de cuidado, yo qué voy a hacer con mi vida. Entonces fue recogida por la hija que tuvo, que se casó, es así, y que estaba allí, y entonces que yo te cuido, la nieta, etcétera, etcétera. Y un poco la hija iba a repetir la historia que ella repitió con la propia madre. Era el ciclo que había que cortar, porque ya la hija dejaba de ir con su esposo y sus hijitos a la finca por quedarse con la mamá, porque la mamá sufría en la finca por el clima. Y el sueño era que la madre todavía estaba viva o que se le aparecía y ella sabía que estaba muerta, pero no le podía decir que estaba muerta porque de pronto se moría. Y la atormentaba ese sueño de una manera permanente. Mientras que las hermanas habían soñado que se les había aparecido, pero que ya les decía: no, mi hijita, descanse, yo estoy muy bien, estoy en el cielo, aquí la pasa uno maravilloso, haga su vida, etcétera, etcétera. Esta soñaba todo el tiempo con esto. Después de que hicimos un trabajo de unos ciertos meses, donde la señora venía y venía y venía y me contaba la historia, pudo finalmente sacar toda la rabia, toda la ira que tenía contra esa madre, por la cual ella había sacrificado su vida y que nunca la reconoció. Y en el momento en que más la cuidó, pero la cuidó, es que tenía que limpiarle los desechos cuando la señora se hacía en la cama, cuando se orinaba en la cama, bañarla, incluso muchas veces hacer todo un trabajo de limpieza muy fuerte a una cierta hora de la mañana. Y terminaba por ahí a las 10 cuando ya le había dado desayuno y estaba impecablemente bañada y vestida. Cuando ella sacó toda esa rabia y comenzó a ver de que ella en algún momento sí deseó que esa madre muriera, tuvo un sueño en el que la madre vino, la reconocía, le agradecía todo lo que había hecho por ella y le decía que rehiciera su vida. Es decir, tuvo un sueño donde
ya estaba en paz con la madre. Y enseguida dijo, yo era la que no dejaba ir a mi madre. No dejaba ir el alma de mi madre a que descansara porque yo tenía reproches que hacerle, pero yo no sabía que tenía todos esos reproches que hacerle porque lo que en mí se imponía era el amor que tuve por ella. Entonces el amor estaba tapando el odio, la ira a nivel inconsciente. Pero este ejemplo de la clínica es para decir, primero, que es un prejuicio de que el psicoanálisis dura toda la vida. Si usted se va a formar como psicoanalista, sí tiene que hacer un análisis largo, porque es que son las personas que vienen a ponerle lo más íntimo de sí mismas y usted tiene que conocerse a sí mismo antes de ponerse a ocupar de lo de los otros. Pero si usted simplemente tiene, como esta señora, una depresión, va un tiempo y apenas se le cure, chao, que esté muy bien, como le pasó a ella, que en efecto hizo su vida, le dijo a su hija, yo me voy a vivir solita, haga su vida con su marido y con mis nietos, yo puedo visitarlos de tanto en tanto, pero no sacrifique su vida como yo sacrifiqué la mía, es decir, se cortó el ciclo. Y la señora comenzó a interesarse en los grupos de oración, en esos grupos de la tercera edad, donde salen a pasear, donde hacen artesanía, donde van a misa, donde hacen cosas. Es decir, armó su vida y dejó que la hija la liberó, hiciera la propia. Fíjense que ahí hay un efecto, no solamente para ella, sino para el entorno. Porque se dejan de transmitir esos ciclos de esclavitud que se pasan de padres a hijos por generaciones. Aquí hay la posibilidad de cortar eso. Entonces el sueño es, el padre es finado, pero lo exhumaron y se le ve mal aspecto. Desde entonces sobrevive y el soñante lo hace todo para que él no lo note. Es decir, el padre ha muerto, lo exhumaron, pero lo exhumaron y está vivo. El sujeto sabe que está muerto, que tiene mal aspecto, pero no le dice que está muerto, sino que disimula y quiere que el padre, que está muerto y no lo sabe, no lo note. Después el sueño pasa a otras cosas en apariencia muy distantes. Es así de breve. Pero fíjense cómo cada palabra del sueño va a tener una interpretación. Los otros eran ejemplos cortos porque no es posible un análisis exhaustivo de un sueño hasta que no se termine el análisis durante años y no se conozca todas las circunstancias de la vida del soñante que le da sentido al sueño. Un sueño puede ser el resumen de nuestra vida también. El padre en efecto es finado, lo sabemos, se murió. Que lo exhumaron no corresponde a la realidad. Ahí hay un punto donde ya no es un resto de uno, sino algo que el sueño produce, que exhumaron al padre. Que está muerto, en la realidad y en el sueño. Pero que lo hayan exhumado es ya algo que el sueño produce. Pero el soñante refiere. Sin estas referencias del soñante no podemos saber qué significa el sueño. Después que estuvo de regreso del sepelio de su padre, empezó a dolerle un diente. Quiso tratar a ese diente según el precepto de la doctrina judía. Ya sabemos que es judío. Y que los judíos tienen preceptos de cosas de la vida cotidiana. Un precepto es un refrán, un mandato, un dicho. ¿Qué dice? Si tu diente te fastidia, arráncalo. Son muy radicales. Si tu diente te fastidia, arráncalo. O sea, la manera de resolver un problema entre los judíos es, si eso te molesta, arráncalo. Si eso te molesta, quítalo. Así ya sabemos mucho de él con ese solo dicho. Fíjense que si alguien se conduce su vida a partir de un dicho, ya sabemos mucho de él. Es más, les voy a adelantar cosas. Todos nosotros, supongo neuróticos,
a partir de las relaciones con nuestros propios padres y con el entorno primero que nos rodeó y con ciertas cosas que hemos vivido, accidentes, etcétera, circunstancias, vivencias. Poco a poco vamos construyendo un dicho que nos sirve de axioma y nos dedicamos el resto de nuestra vida a verificar ese axioma. Por ejemplo, el axioma de alguien puede ser: todas, de una chica, todas las mujeres me odian, todos los hombres me abandonan. ¿Por qué? Porque su madre en algún momento de su vida le dijo: mira cómo es de linda tu hermana. Tú eres realmente el patito feo de la familia. Las madres dicen unas cosas. Y resulta que la chica se creyó que era el patito feo. Y se dedicó a ser en la vida el patito feo. Es una historia infantil. Pero cuando uno ve a una persona adulta diciendo: no, es que ella es más rica, es que ella es más bonita, es que ella la reconocen más, es que ella tiene éxito sexual con los hombres, y yo no, y yo no, y yo no, y yo no. ¿Qué está verificando? Soy el patito feo que mi madre dijo. La otra, es que es como un destino, doctor. En todos los trabajos que yo entro, yo llego y por ahí a la semana o dos me dejaban de hablar, me odiaban, me hacían cosas, no me daban las razones, no pasaban mis informes, no me daban la información suficiente. ¿Y cómo te va con los hombres? Todos me abandonan, me utilizan, tienen sexualidad conmigo. Entonces, cuando alguien viene a quejarse de ese funesto destino, es como un destino, y cada uno de nosotros en algún momento cree que tiene un destino. Mi destino es este. Yo le pregunté, como hace todo psicoanalista, de manera delicada, porque si uno lo suelta así nomás es un insulto. Pero cuéntame, ¿tú qué hiciste para que te odiaran tanto? La primera respuesta es: nada, es que es un destino. Yo soy víctima del destino. Es el otro que me odia, que me desprecia, pero por algo en particular. No, es que no les gusta como me he visto, como camino, Oye, pero tú llegas amablemente: buenos días, ¿cómo están? A cada una la saludas. No, porque una vez saludé y no me contestaron. Y saludaste así, efusivamente: buenos días, ¿cómo están? No, yo entré y dije: buenos días. Nadie me contestó, listo. Bien. Y como con los hombres que... no, hubo uno que me llamó y a mí me gustó, entonces yo comencé a ponerle mensajes, a decirle... Se volvió lo que ustedes llaman intensa. Y poco a poco va viendo que ella contribuye bastante para hacerse odiar. Es claro, es evidente que las otras la odian, pero no la odian gratis. La odian porque ella se vuelve odiosa. Y no solamente son cosas que le pasan en la vida, sino que tiende a repetir, por ejemplo, en la consulta. Entonces fíjense que comienza a hacerse como a dar ganas de sacarla de tal cosa, en fin, ¿pero esta qué? Y al final dice: y otra cosa, hoy no traje plata, le quedo debiendo esta cita. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Y así se comporta con todo el mundo. Entonces, claro, las otras chicas no se la soportan, porque los hombres podemos ser más tolerantes, etcétera, sobre todo si somos psicoanalistas y si estamos trabajando y si es una paciente. Pero las otras que no tienen ninguna necesidad de aguantársela, la odian. Y los chicos la abandonan, no quieren saber nada de ella, en fin. Ahí, en la transferencia, en la relación con el analista, se comienza a actuar el axioma para hacerse abandonar. Hasta que tuve que decirle: por más que hagas, yo no te voy a abandonar como el resto de los hombres.
Claro, perdió a su padre cuando tenía 2 años. Primer abandono. Bien. Es un ejemplo para decir, todos tenemos un axioma. Un axioma, ustedes saben que es un presupuesto que no se pone en cuestión. 1 más 1 son 2. Eso no lo podemos poner en cuestión, porque a partir de ahí se construyen todos los números naturales, las operaciones matemáticas, la división, la multiplicación, los algoritmos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es posible eso? Porque 1 más 1 son 2. Así es nuestro axioma. Soy el patito feo. Soy la oveja negra. Soy el diablo de la familia. Soy la mierda que el gato no tapó. Y son refranes que van soltando así las madres. Este muchacho tiene el diablo metido. Esta muchacha sí es realmente la mierda o tal cosa. Y entonces el otro se la cree y se dedica en su vida a hacer la mierda que el gato no tapó. A oler feo donde va, a cagarla. A la entrada, a la salida. O soy el payaso, entonces todo lo que dice payaso, 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 hacerse reconocer como el patito feo, la oveja negra, el payaso, el diablo, la mierda, etcétera, etcétera. Todos tenemos ese axioma, pero es inconsciente. Y no hacemos en la vida más que repetirlo. Y tenemos una satisfacción mórbida, patológica, en demostrar que eso es así. De la misma manera que demostramos que 1 más 1 son 2, demostramos nuestro axioma. Se llama el fantasma fundamental. Bien, los sueños no son más que la manifestación de ese axioma. Vuelve y confirmamos el axioma. Por ejemplo, el chico del ferrocarril. Eso también puede ser una gran estrategia para no comprometerse en una relación. Porque entonces yo tendría que matarlos a todos. Pero ¿por qué decíamos, siendo un gran celoso, busca chicas que son infieles y que sabe que son infieles? Porque se enamoró de ella, fue en el momento en que vio que siendo novia de otro se acostó con otro. Y eso, le pareció maravilloso. La estrategia para no casarse es esa. Es decir, él siempre va a estar resguardado diciendo, pero ¿cómo me voy a casar si todas las mujeres de las que me enamoro son infieles? Termino matándolos a todos. Es una gran excusa. El propósito del psicoanálisis es descubrir el axioma que marca tu destino. Y luego de que lo sabes, no basta saberlo. Tienes que hacer en la vida actos, acciones que no son fáciles. Porque supongamos que tu acción más sea salvar una mujer. Entonces, claro, la golpeada se enamora de ella y la va a salvar de las garras de ese tirano que la golpea, en fin. Y ella, pero es que yo lo quiero mucho, pero es que te pega, pero es que no le hace, yo le perdono, yo lo llevo a la cárcel, pero también le quito la denuncia. Y sigue ahí. Es algo que no se entiende en los trabajos de género. ¿Cómo es que viviendo con un tipo golpeador no se separa? Cuando uno diría, pues, ¿por qué alguien va a querer vivir con un golpeador que piensa que eres un saco de boxeo? Y va y le pone la denuncia. Las amigas le dicen, no, pero ¿cómo te vas a ponerle la denuncia? Que haya algo. Y le pone la denuncia. Y lo llevan a la cárcel. Pero tuvieron que modificar la ley. Que cuando usted pone la denuncia ya no la puede retirar. ¿Por qué? Porque 8 días después iba retirado la denuncia. ¿Y por qué? Ay, no, pobrecito, él allá encerrado. Yo creo que ya lo escarmentó. Además, él me prometió que nunca más en la vida me iba a tocar ni con el pétalo de una rosa. Tan bello, tan romántico. Iba y le quitaba la denuncia. Y a los 15 días otra vez con los ojos morados. Entonces, esos ciclos de violencia tienen que ver con el axioma. Ser golpeada, por ejemplo,
Pero eso es inconsciente. Si uno va y de manera brutal le dice, como le dice la amiga, no, mija, entonces es que a usted le gusta. ¿Cómo me va a gustar? ¿A quién le va a gustar? Pero entonces, ¿por qué insistís? Ah, porque es que yo lo quiero mucho. Y las mujeres a veces por amor hacen cosas terribles. Entonces, salvar a una mujer. Y salvó la primera, y salvó la segunda, y salvó la tercera. Pero claro, cuando ya están salvadas, vos como sos de buena persona, tan buen amigo, tan querido, y vos enamorado, chao, que estés muy bien. Si vos descubrís tu axioma y sabes de dónde viene y cómo lo construiste, a partir de las frases de quién, y eso por qué te lo tomaste en serio, por qué esa frase y no otra, sabiendo que tus hermanos oyeron las mismas frases de la mamá, por qué vos te tomaste en serio que eras el que tenías que salvar a las mujeres de los hombres. Es que mi papá le cascaba a mi mamá y yo dije, yo soy el que la voy a sacar de acá. Podés hacer de tu vida una cosa distinta a esa acción, en adelante, con dificultad, porque te van a seguir gustando las chicas para salvar, pero puedes construir la vida con una persona que no necesita ser salvada. Solamente que cuando comenzás a cambiar eso, la gente le dice, ah no, usted ha cambiado mucho. Ese análisis realmente a usted sí lo dañó. Vea, antes usted acudía a defender, ahora se queda ahí pensando, usted realmente ya no es como antes. Y uno dice, por fortuna, pero eso desacomoda a mucha gente, que usted comience a cambiar, porque la gente está acostumbrada a que usted sea de una manera, el servicial, el que siempre está dispuesto, el que hace el favor, el que se endeuda para sacar a este de tal situación, el que enseguida no le cobra porque, no, ¿cómo le voy a cobrar los intereses si antes está muy necesitado? Esas posiciones de salvadores, eso tiene que ver con el axioma de cada quien. Pero todo esto se infiere de un sueño. No se le ocurre nada, no. Entonces, su diente le fastidia, arráncalo. Y se fue a casa del dentista. Pero el dentista le dijo, un diente no se arranca. Fíjese que se encontró con lo contrario del precepto. El precepto decía, si tu diente te molesta, arráncalo. Y el dentista le dice, un diente no se arranca. Uno debe tenerle paciencia. Le pondré algo para matarlo, y pasados 3 días vuelve usted y entonces le extraeré eso. Eso fue lo que pasó después del sepelio del padre. Ese extraer el diente, dice el soñante de súbito, extraer es exhumar, es sacar, es extraer de la tierra el cadáver. Fíjese que lo que pasó después del sepelio aparece enseguida en la conversación, resto diurno, aparece en el sueño, extraer el diente, exhumar el cadáver. ¿Tendrá razón el soñante? Esto no encaja del todo, solo aproximadamente, pues el diente mismo no se extraerá, sino algo de él, lo muerto. Y eso es lo que hay que hacer para uno hacer un duelo. Para hacer un duelo, decirlo rápidamente, hay que matar al muerto. Hay que aceptar que está muerto y dejarlo así, bien muertico que está. Y uno seguir viviendo en la realidad con el agujero que dejó el muerto, de la misma manera que el agujero que este tipo va a tener en la boca luego de extraerle el diente. Vivir con eso, con un hueco en el mundo, no está. Pero cuando uno no acepta que el otro no está, es que está en duelo. Y sigue el duelo y eso puede evolucionar hasta una melancolía. Entonces, el soñante había condensado al padre finado con el diente. Fíjese que ahí el mecanismo de la condensación. El padre es representado por el diente, pero el diente que duele, en vez de extraerlo y sacarlo de una vez, hay que matarlo, la parte muerta, y luego extraer la parte muerta y dejar la otra. Y no obstante conservarlo. El soñante había condensado al padre finado con el diente muerto y no obstante conservarlo. Los había funcionado en una unidad. Es así la condensación, ya entendimos. No cabe asombrarse de que después, en el sueño manifiesto, aparezca algo sin sentido,
pues no puede convertir al padre todo lo que se dice en del diente. Pero en definitiva, ¿dónde estaría el término de la comparación entre el diente y el padre que posibilita esa condensación? En que duele, en que está muerto, en el dicho de judío, etcétera, etcétera. Todo esto para mostrar cada frase. Se le ve mal aspecto, alude ciertamente a un dicho ulterior del dentista cuando vio el diente, y aparece que el padre, cuando lo exhuman, tiene mal aspecto. Esto es de una lógica impecable. Desde entonces sobrevive, coincide con el deseo de resurrección del padre. Pero resulta que el padre no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Tenemos que entender esto. Esto lo tenemos que entender. Tenemos deseos de muerte hacia las personas que nos son próximas, incluso hacia los que nos son más queridos. Y eso, quien ha, por ejemplo, tenido la experiencia de un pariente de una enfermedad prolongada, donde se le ve sufrir, en algún momento dice, sería mejor que descansara del sufrimiento. Pero no solamente que descansara él, sino la familia, que tiene que perturbar toda su vida para irse intercalando quién lo cuida, quién duerme hoy con él, quién le cambia los pañales, quién le hace las curaciones, y eso comienza a perturbar, tanto que hay una cosa que hoy llaman el síndrome del cuidador, donde se enferma el que está cuidando. Es decir, es una mortificación también propia. Entonces, en ese sería bueno que descansara, pero uno se puede sentir culpable de sentir que desea que se muera la persona porque es una persona, por ejemplo, que el padre, la madre, o que lo amó a uno, o que uno le amó. Pero es una cosa confesada al revés. No es yo deseo activamente que se muera, sino sería mejor que descansara. Vean, ni siquiera se dice como tal. Sería mejor que descansara y sería mejor que se muriera, porque así sufre menos y nosotros ya no tenemos que hipotecar la casa para pagarle unos cuidados intensivos que sabemos que no lo van a traer de vuelta. Se murió y nos deja sin casa, o nos deja con grandes deudas, o nos deja con un vacío de que se fue, pero por más plata que le invirtamos, no le vamos a inyectar una nueva vida. Confesar el deseo de muerte hacia una persona querida es de lo más difícil que hay, pero el sueño lo logra mediante este tipo de cosas. El terapeuta actuaría como tú haces. ¿Por qué? Porque él no está implicado, pero puede hacerle caer en cuenta a las personas implicadas que ese no se quiere morir porque él siente primero un lazo, no quiere dejarte en el mundo. No quiere dejarte en el mundo. No quiere desprenderse de vos porque toda la vida ha sido tu cuidador. Entonces, ¿cómo vas a vivir sin mí? ¿Cómo te vas a defender en el mundo? Y el cuidador no quiere dejar ir al otro porque le da pesar, porque pues se le acabó la vida. Estamos hablando de casos extremos, de enfermedades terminales, cuando ya los médicos dicen, lléveselo para la casa, médicamente ya no hay nada que hacer, dele la mejor calidad de vida que pueda, pero esto vale tanto, tenerlo vivo cada día o cada mes, vale tanto, y eso va subiendo. Yo creo que también te serviría un texto de Freud de 1915 que se llama Duelo y Melancolía. Duelo y Melancolía. Porque ahí se muestra cómo alguien hace un duelo y cómo cuando no quiere hacer el duelo, incluso si la persona ya está muerta, lo que termina es que ese muerto se le pudre en su propio cuerpo y él mismo se suicida o tiende a la muerte. No soy capaz de seguir viviendo la vida sin el otro. Entonces, ¿cuál es el trabajo allí? Es el trabajo del duelo, que es exactamente poder trabajar sobre el desapego de las personas y que lo dejen morir tranquilo, es decir, está sufriendo, como tú dices, ya cumplió su misión, ya tuvo los hijos, ya escribió el libro, ya sembró el árbol, dejó cosas por hacer, pero ya no le alcanzaba más.
Pero hay un punto y es que en efecto todos tenemos que morir. Lo que pasa es que es en lo que menos pensamos. Y sin embargo ya no le tememos a la muerte. Hoy nosotros pensamos que la muerte repentina es lo mejor que nos puede pasar. No, porque ya no le tememos a la muerte sino al dolor. Al dolor. Y que si es prolongado. Y que si sufro, y que si se me va a caer el cuerpo en pedacitos, y además el sufrimiento de a eso le tememos. Y por eso los muertos ya ni siquiera es en la casa, sino en el hospital, llenos de médicos, de enfermeras, etcétera. Ya la gente que tiene una cierta recurso, un cierto nivel social, ya no vela a los muertos en la casa, sino en la sala de velación. Es decir, como la soledad de los moribundos. La gente que dice, no, yo voy y hablo con mi papá y arreglo con mi tío y con la tía y hablo con mi mamá y con mi novio y después me voy, me emborracho, hago una rumba, hago todo lo que dejé de hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si en efecto en cualquier momento podemos morir, ¿por qué no lo hacemos? Porque pensamos que eso le pasa a los otros, porque pensamos que eso nos pasará dentro de muchos años, que eso es una cosa de viejos, y ya sabemos que no es de viejos. El día que encontré a mi colega, a mi compañero alumno en el hospital, en una sala de urgencias, me decía la médica, todos los días del año y a todas horas entran en esta ciudad, y no es el único hospital, accidentados de motos de todas las edades. Entonces, la muerte, eso no es una cosa de viejitos, es una cosa de todos los días y de todos, pero es en lo que menos queremos pensar. Que tengan muy buen día, ojalá no sea el último de sus vidas. Pero fíjate cómo es terrible ya en nuestro sistema capitalista, donde hasta la muerte tiene precio, hay industrias, las aseguradoras. Hay que ver cuando llega un asesor de seguros a venderte un seguro de vida, pues te está vendiendo el riesgo. Entonces es sobre el riesgo, pues de que te vas a morir, de que te va a dar una enfermedad terminal, dice, ojalá no te pase, pero sí te pasa y de. Mientras que nosotros de lo que menos queremos saber es de la muerte propia. Nos conducimos como si fuéramos eternos. Nadie vive este día como si fuera el último día de su vida.